Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Lacey Fletcher. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Ciertos estudios apuntan a que las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo si esta es intelectual, tienen mayores posibilidades de sufrir maltrato y ser víctimas de negligencia o abandono. En general, se entiende como negligencia la omisión de una acción necesaria para garantizar el bienestar físico y psicológico de un menor de edad o de una persona dependiente, es decir, imposibilitada para valerse por sí misma. En tanto que se identifica como negligencia intrafamiliar, el abandono de las obligaciones que socialmente son encomendadas a los padres o tutores de un menor, adulto mayor o persona con discapacidad. Estas responsabilidades abarcan desde la alimentación adecuada, el vestido y el calzado, hasta la atención de las necesidades sanitarias, educativas y de higiene. La negligencia extrema genera graves consecuencias para el afectado, e incluso puede llegar a ser mortal. Así lo evidenció la historia que hoy te presentaremos, y que tuvo lugar en Luisiana, Estados Unidos, donde una aparentemente ejemplar pareja sometió a su propia hija a una terrible situación de abandono que se prolongó por más de una década y culminó con un perturbador hallazgo. Durante los primeros años de su vida, Lacey Ellen Fletcher tuvo una infancia relativamente normal. Nacida en 1986 en el tranquilo pueblo de Slater, en Luisiana, Estados Unidos, creció junto a sus padres, Sheila y Clay Fletcher, considerados por muchos como pilares de su comunidad. Desde pequeña, Lacey fue diagnosticada con un trastorno del espectro autista, conocido como síndrome de Asperger. Su condición le dificultó la interacción social, pero aún así logró entablar amistad con varios de sus compañeros de estudio, quienes la describieron como una niña muy dulce y de gran inteligencia. Hacia 1995, cuando Lacey tenía 9 años, la familia se mudó a una elegante casa tipo campestre de 2 pisos, situada en una calle sin salida pavimentada, en el 2568 de Tom Drive, de Slater, en el condado de East Felicia, a 32 kilómetros al norte de Baton Rouge. Robert Blades, un residente que se estableció en el lugar en 1991, con su esposa Aurelia y sus hijos, relató que en esa época ella le pareció una niña feliz. Según Robert, la pequeña se hizo amiga de otros niños de la comunidad, entre ellos sus hijos, y disfrutó de momentos divertidos como cualquier chica de su edad. Lacey destacó por sus logros académicos y deportivos como una alumna de la antigua Academia Bautista Brownfields, en Baton Rouge. Existen registros gráficos de que entre 1997 y 1998, la jovencita formó parte del equipo de voleibol de la escuela. También apareció en una foto del anuario escolar del 9º grado, donde se le distingue por su sonrisa tímida
y una cinta atada alrededor de su larga cabellera de color castaño claro, casi rubio. Pero cuando cursaba 9º grado, algo cambió en la tímida Lacey. Al parecer, los síntomas de su trastorno se acentuaron, y sus padres decidieron retirarla de la escuela. La adolescente fue inscrita en un programa de educación en el hogar. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que suele considerarse como uno de los menos graves y afecta la capacidad de socializar y comunicarse con efectividad. Por eso, quienes la padecen pueden tener un comportamiento social inusual y un interés profundo en algunos temas específicos. Según los especialistas, tanto la terapia conductual como la terapia de formación en la comunicación permiten a los pacientes con trastornos del aprendizaje socializar mejor. Sin embargo, todo indica que Lacey no recibió ese tipo de ayuda para recuperar su calidad de vida. Por el contrario, a partir de ese momento, Lacey apareció cada vez con menos frecuencia en público. De acuerdo con Robert, la última vez que la vio fue cuando la chica tendría unos 16 años. Para ese entonces salía ocasionalmente a caminar por los senderos de la zona con unas pesas en las manos, como ejercitándose. Esto le extrañó bastante al vecino, quien destacó que Lacey siempre fue una chica bastante delgada. Tampoco hubo muchos amigos que la visitaran. En un relato posterior, Robert Jr., un hijo de Robert contemporáneo con Lacey, contó que ella siempre fue algo inmadura para su edad. Señaló que en la adolescencia le seguían gustando las cosas de niños, como las películas de Disney y jugar con muñecas. De acuerdo con su testimonio, en una ocasión la chica los invitó a ver una de esas cintas infantiles, a lo cual él se negó porque en ese entonces él tenía 18 años y lo suyo era andar en motocicleta e ir a fiestas con sus amigos. Podría decirse que el entorno de Lacey se redujo en esa época a sus padres, Sheila y Clay. La pareja asistía sin falta a los oficios religiosos en una iglesia bautista situada en las cercanías de Zachary. Ambos llegaron a desempeñar cargos relevantes en la comunidad. Los padres afirmaron que la chica desarrolló una ansiedad social severa y que durante 3 años recibió tratamiento con un psicólogo. Además, afirmaron que en algún momento consideraron obtener una orden para internarla en un centro médico. Según sus argumentos, lo que les impidió ofrecer a su hija la ayuda que necesitaba fue la negativa de la propia Lacey, quien ya era mayor de edad. Lo cierto es que nunca concretaron su reclusión en un centro especializado para que la trataran. También dijeron que su hija estaba mentalmente sana y que fue su propia decisión alejarse del mundo exterior. Sheila y Clay también admitieron que Lacey comenzó a comer menos desde el otoño de 2021. Pese a que se dieron cuenta de ese hecho, tampoco entonces fue internada ni chequeada por un médico. Sin embargo, la gente del pueblo parecía estar enfrascada en sus propias vidas y a nadie pareció preocuparle el acentuado aislamiento y sus efectos en la salud física y mental de la joven mujer. Visto desde afuera, se podía pensar que Lacey vivía en una hermosa casa con unos padres que eran 2 de las personas más respetadas de la comunidad. Sheila fue secretaria de la policía y de la corte en la vecina ciudad de Baker. También trabajó como asistente del fiscal de Zachary, una comunidad un poco más grande, también cercana a la localidad. Además, desde 2018, formó parte de la Junta de Concejales de Slater. Por su parte, Clay se desempeñó como oficial de la Mesa Redonda de la Guerra Civil de Baton Rouge, una organización sin fines de lucro dirigida a educar y fomentar la valoración de los sacrificios hechos por todos durante la Guerra Civil. En apariencia, los Fletcher eran unos amorosos esposos, padres devotos
y ciudadanos ejemplares, preocupados por el bienestar y el progreso de su comunidad. Por eso la ciudad se estremeció cuando a principios de 2022 se reveló que tras esa fachada de corrección y superioridad moral, se escondió durante años un terrible secreto que removió las fibras del país entero. La tranquilidad y el silencio de la madrugada del 3 de enero fueron interrumpidos por la conmoción que se desató frente a la propiedad de 2 pisos de los Fletcher. Poco después de las 2 de la madrugada, Sheila, de 64 años, llamó al 911 y pidió al operador que enviara ayuda a su casa porque su hija había dejado de respirar. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, no estaban preparados para el horror que encontrarían al traspasar el umbral de la ordenada y aparentemente pulcra casa de aquel tranquilo vecindario. Igual de asombrados y estremecidos quedaron los agentes policiales que se acercaron a la residencia. Lo que vieron superó su capacidad de asombro y el nivel de tolerancia de cualquier ser humano. Al entrar percibieron de inmediato un olor nauseabundo que casi los hizo salir a la carrera de la casa. En una de las habitaciones de la propiedad hallaron el cuerpo de Lacey de 36 años. Pero lo realmente sorprendente fueron las condiciones en las que estaba la chica. El cuerpo huesudo estaba prácticamente incrustado en una profunda cavidad, en un sofá de cuero roído por el paso del tiempo y sumergido en la inmundicia. Los investigadores declararon que el cadáver estaba semidesnudo y sentado en posición vertical. Tras reponerse de su asombro, el oficial a cargo informó del hallazgo y notificaron al médico forense de la parroquia de East Felicia, Ewell Dewitt Bickham III, quien de inmediato se dirigió al lugar. El examen preliminar reveló que Lacey tenía úlceras de decúbito, también conocidas como escaras, y eran tan profundas que le llegaban hasta los huesos. Las manchas y los restos de sustancia fecal y orina observados en el agujero del sofá y en la parte posterior del mismo mueble le indicaron al patólogo que Lacey pudo haber estado sentada allí durante al menos 12 años. El forense Bickham no ahorró calificativos al referirse a la terrible escena. Dijo que esa fue la peor forma de negligencia que había visto en su vida y que no conocía suficientes adjetivos para lo ocurrido. Se describió a sí mismo como un hombre endurecido por el ejercicio profesional, pero admitió que nunca había visto algo así, que le revolviera el estómago e hiciera aflorar todas sus emociones. De hecho, el impacto fue tan grande que no pudo comer y lloró durante una semana, agregó. Según el relato de Sheila, la última vez que vio con vida a su hija fue alrededor de las 10 de la noche anterior, después de darle de comer medio sándwich y algunos aperitivos de harina de maíz. Ella la dejó sola y se recostó sobre un sillón de la sala, donde se quedó dormida. Cuando despertó a la mañana siguiente, notó que no respiraba y fue cuando decidió llamar a emergencias. El cuerpo de la infortunada mujer fue trasladado a la morgue local para que le practicaran la autopsia. El examen forense posterior reveló que al momento de su muerte pesaba tan solo 43 kilos. Además, dio positivo para COVID-19, enfermedad para la cual tampoco recibió tratamiento. Durante el interrogatorio preliminar que se realizó en la cocina de la casa, Clay no mostró emoción alguna, mientras que su esposa se inclinó sobre sus rodillas y sollozó un poco. Según los investigadores, los Fletcher no dieron una explicación creíble para el deplorable estado en el que hallaron el cuerpo. Afirmaron que su hija sufría síndrome de enclaustramiento, una rara forma de parálisis severa que impide a la persona moverse,
pero permanece consciente. No obstante, dijeron que desde 2011 o 2012, Lacey no quiso salir de casa y que tampoco había querido ir al médico. Indicaron que ella pudo comunicarse con ellos y aparentemente nunca se quejó de su condición. Sheila aseguró que limpió con regularidad sus escaras y ella jamás expresó dolor o molestias por las lesiones. En una abierta contradicción, los padres afirmaban que su hija estaba discapacitada, pero paralelamente insistían en decir a los investigadores que fue Lacey quien tomó la determinación de no levantarse más del sofá. Admitieron que ella hacía sus necesidades sobre el mueble o en una toalla cercana. También dijeron que colocaron cerca de ella una letrina que nunca usó. Un medio nacional que tuvo acceso a un video no revelado al público describió la escena del perturbador hallazgo. Indicó que en la habitación se observaba una mesa cerca del sofá en la que había cremas, toallas, talco, un aerosol nasal y otros artículos aparentemente disponibles para asearla y limpiar sus heridas. También aparecía un mueble con varias películas infantiles en perfecto orden y varios objetos desparramados sobre otra mesa y en el piso. Sorprendentemente, había una cómoda con ropa cuidadosamente doblada. Al parecer, el audiovisual también mostró a la joven casi sumergida en la hendidura hasta los hombros, desplomada sobre su lado izquierdo con su brazo derecho sobre la mitad superior de su cuerpo, cerca del cuello. Estaba semidesnuda, pues apenas vestía una pequeña camiseta azul estampada levantada sobre su pecho, dejando casi expuestos sus senos. Tenía las piernas levantadas y cruzadas debajo de ella, en una postura en la cual las personas con autismo suelen sentirse cómodas. Sus pies estaban clavados entre su cuerpo, el tapizado y el material esponjoso del roído mueble. Partes de su rostro, pecho y abdomen también estaban manchados con sus propios desechos. Tenía casi toda la piel cubierta de picaduras de insectos y llagas. En su cabello enmarañado y sucio, pudieron observar la presencia de larvas vivas. Los resultados del examen forense establecieron como causa de muerte la negligencia crónica, que condujo a la desnutrición, la inanición aguda y la inmovilización prolongada. Esa falta de movilidad, a su vez, fue la causante de la formación de severas úlceras y osteomielitis, que es una infección grave de los huesos, que finalmente devino en una sepsis o infección bacteriana en el torrente sanguíneo. El forense del condado, el Dr. Bickham, declaró la muerte como homicidio, lo que condujo a una investigación criminal. Aunque registró la hora oficial del fallecimiento a las 3:07 de la madrugada del 3 de enero de 2022, cuando fue llamado a levantar el cadáver en la casa de los Fletcher, dijo creer que el deceso se produjo entre 24 y 48 horas antes. Tras calificar la escena como repugnante, aclaró que la condición real de Lacey, que fue reportada inicialmente como síndrome de encerramiento, no se correspondía con sus hallazgos y con el historial médico de la víctima. Argumentó que solo hallaron registros de que padeció ansiedad social y autismo severo como únicos diagnósticos previos. Agregó que la última vez que Lacey vio a un médico de cualquier especialidad fue cuando tenía 16 años. Es decir, 2 décadas antes de perder la vida de forma tan espantosa. Aunque en un principio no fueron arrestados o acusados, los Fletcher fueron señalados por la muerte de su hija. El fiscal de distrito, Sam Daquila, comentó que no los arrestaron porque no presentaban peligro de fuga. Sheila renunció a su puesto en la Junta Municipal 3 semanas después de que salieron a la luz
todos los detalles sobre las terribles circunstancias que rodearon la muerte de su hija. Un jurado integrado por 12 personas sesionó el 1 de mayo de 2022 a puerta cerrada en el juzgado de Clinton para decidir sobre los cargos de homicidio involuntario, homicidio negligente o asesinato en segundo grado. El fiscal explicó que en Luisiana, la muerte por negligencia conlleva una pena de 0 a 5 años de prisión, en tanto que el homicidio involuntario es de 0 a 40 años, y el homicidio en segundo grado acarrea cadena perpetua. Al poder ver el video de las evidencias recabadas en la escena y las imágenes de los hallazgos de la autopsia, y tras escuchar el testimonio de testigos e investigadores, el jurado determinó que había causas suficientes para acusar al matrimonio de asesinato en segundo grado por la muerte de su hija Lacey. Clay, de 65 años, y Sheila, de 64, fueron arrestados pocas horas después de la decisión. El tribunal les impuso una fianza de $300,000 a cada uno. Para ser liberados a la espera de juicio, debían abonar el 12% de ese monto, es decir, $72,000 en conjunto. Ambos ingresaron a la cárcel de East Felicia Parish, pero Sheila fue liberada la noche del martes 2 de mayo, tras pagar la fianza de $36,000. Sin embargo, Clay permaneció en la celda hasta el miércoles en la mañana, después de que lograron reunir el monto estipulado por el juzgado. Sheila fue captada por las cámaras de medios locales tanto a su salida como cuando regresó a la mañana siguiente a recoger a su esposo. Ambos mantuvieron la mirada al frente y no respondieron a ninguna de las interrogantes de los reporteros, incluso a quienes les preguntaron si lamentaban o sentían remordimiento por la muerte de su hija. Poco después, la pareja se declaró inocente del cargo de asesinato en segundo grado. La fiscalía ofreció datos de lo que cree que ocurrirá al inicio del juicio y estimó que el equipo legal de la defensa se esforzará para que se reduzca el cargo a homicidio involuntario, que conlleva una pena de 0 a 40 años en reclusión. Por su lado, la parte acusadora sostuvo que se esforzará para que cumplan al menos 20 años en prisión, el mismo tiempo que Lacey estuvo oculta del mundo, prisionera en su propia casa, privada de cuidados médicos y sin que nadie la ayudara. Se estima que en octubre de 2022 se podría dar inicio al juicio de Sheila y Clay Fletcher por el asesinato de su hija, Lacey Ellen Fletcher, a quien vieron languidecer poco a poco, hasta prácticamente consumirse y fundirse en el sofá en el que pasó los últimos 12 años de su vida. La espantosa muerte de esta joven mujer por la aparente negligencia extrema de sus padres causó conmoción en Luisiana y en todo Estados Unidos. Este caso puso en evidencia que aún en las familias más honorables es posible encontrar padres que se desentienden de los hijos que dependen de ellos, al extremo de provocarles la muerte. Si bien la víctima era una mujer adulta, su diagnóstico previo de autismo y ansiedad social severa la dejaron incapacitada para tomar cualquier decisión sobre su salud y su vida. En su vulnerabilidad, sus padres se convirtieron en sus principales cuidadores y en los principales responsables de velar por su bienestar, pero dejaron de lado sus deberes. Ante las terribles circunstancias en las que se produjo su deceso, las autoridades vinculadas con las investigaciones hicieron un llamado a notificar sobre cualquier sospecha que involucre a personas vulnerables, pues no solo los niños son víctimas del abuso, la negligencia y la falta de cuidado
de quienes están llamados a velar por ellos. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós